buenos días. Sean bienvenidos al Despertar de la Noticia en este día lunes 8 de abril del 2024. En medio, amables televidentes, de una crisis diplomática con México, en Ecuador, el presidente de la República, Daniel Noboa Asín, firmó un decreto ejecutivo, el número 218, que reconoce la persistencia de un conflicto armado interno a cargo de grupos organizados. Consecuentemente, el primer mandatario realiza las siguientes disposiciones. Escuchen con mucha atención. A las Fuerzas Armadas dispone ejecutar operaciones militares para prevenir y erradicar la actividad de grupos armados organizados en el territorio nacional, debidamente coordinadas con las instituciones competentes, enmarcados en el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, con el fin de garantizar la soberanía y la integridad territorial del Estado y en concordancia a lo establecido en el artículo 35 de la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios. Dispone a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas continuar con el despliegue operacional y táctico requerido para neutralizar los ataques armados, amenazas o riesgos orquestados por el crimen organizado, grupos armados organizados o terroristas y actores no estatales del conflicto armado interno, hasta el momento en el cual en el Código de Seguridad Pública y del Estado lo determine. Los organismos de seguridad del Estado continuarán sus labores para preservar el control del Sistema Nacional Penitenciario conforme los protocolos específicos y garantizando los derechos de las personas privadas de la libertad. A la Autoridad Nacional de Planificación, Autoridad Nacional de Economía y Finanzas y Autoridad Nacional de Seguridad, la coordinación necesaria para establecer un programa presupuestario plurianual respecto a la seguridad interna, sistemas de inteligencia estratégica y contrainteligencia para la protección interna y el mantenimiento del orden público, de la defensa nacional y compromisos de seguridad adoptados por la comunidad andina e infraestructura penitenciaria. Declárese a los centros de privación de libertad como zonas de seguridad en cumplimiento de lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado y de conformidad al anexo A dictaminado y clasificado como reservado. Esta la parte medular que comprende el decreto 218 que ha sido firmado por el presidente de la República, Daniel Noboa Asín. Esto en virtud de que había culminado ya el estado de excepción. Sin embargo, en este nuevo decreto, el presidente Daniel Noboa reconoce y ratifica que continúa el conflicto armado interno en el país y por lo tanto, las fuerzas del orden, elementos de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, continuarán desplegados en todo el territorio nacional, así como en los centros de privación de libertad del país, resguardando, controlando y garantizando el orden para precautelar la paz y la integridad de todos los ecuatorianos. Son las 5 de la mañana con 54 minutos. Dicho este anuncio tan importante, es un gusto para mí saludar como cada mañana a nuestra querida Alison Carrillo. Alison, un gusto saludarte. Buen inicio de semana. Igual, Luisa, para ti un buen inicio de semana y para usted en casa. Esto es el Despertar de la Noticia y así empezamos esta nueva semana con mucha información. A continuación quiero contarte que Jorge Glass, ex vicepresidente de la República, fue trasladado a la cárcel conocida como La Roca en la ciudad de Guayaquil en medio de un fuerte contingente policial. El militante de la Revolución Ciudadana fue aprehendido mientras permanecía como huésped en el interior de la embajada mexicana a la espera de un salvoconducto para salir del país. Veamos la siguiente nota. Jorge Glass se convirtió en el privado de libertad número 51 de los que se encuentran recluidos en la cárcel de máxima seguridad de La Roca, en Guayaquil. Sobre él pesaba una orden de captura por la investigación del caso Reconstrucción de Manabí por presunta malversación de fondos en 2016.
El ex vicepresidente fue detenido en la ciudad de Quito la noche del viernes 5 de abril, cuando una operación de grupos de élite del GIR de la Policía Nacional y el Grupo Especial del Ejército ingresaron a la embajada mexicana, en donde Glass permanecía en condición de huésped desde el mes de diciembre del año anterior. Tras el operativo, fue llevado a la unidad de flagrancia en el centro norte de la ciudad. Allí permaneció por 9 horas, donde fue revisado por paramédicos y conocido su estatus legal. Hace pocos minutos nos acaban de notificar y aclarar que el ex vicepresidente se encuentra aquí en instancia de flagrancia. Pasadas las 7:20 de la mañana del pasado sábado, salió del edificio en medio de un contingente policial. Fue transportado en un vehículo táctico escoltado por varios carros blindados y llevado al aeropuerto Mariscal Sucre. Allí, en una aeronave de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, despegó con rumbo al puerto principal a las 9 de la mañana. A su llegada a Guayaquil fue ingresado directamente al complejo penitenciario, informó Mauricio Sánchez. La incursión policial en la Embajada de México, que terminó con la aprehensión del ex vicepresidente Jorge Glass, fue rechazada por la mayoría de presidentes y gobiernos de América Latina, entre estos Nicaragua, que rompió relaciones con Ecuador. Asimismo, la OEA y Estados Unidos piden a los dos países que lleguen a acuerdos diplomáticos. Tenemos un recuento de las reacciones. Después de la ruptura de relaciones diplomáticas entre México y Ecuador, los presidentes de la región fueron los primeros en reaccionar. Por ejemplo, el mandatario de Brasil, Lula da Silva, mencionó en su cuenta X: toda mi solidaridad con el presidente y amigo López Obrador. Asimismo, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó toda nuestra solidaridad con México ante la inaceptable violación de su embajada en Quito. Por su parte, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, indicó que el asalto en la embajada con el objetivo de secuestrar al ex vicepresidente Jorge Glass constituye un acto intolerable para la comunidad internacional. Nicolás Maduro de Venezuela catalogó eso como un acto de barbarie, algo nunca antes visto en América Latina. El Ministerio Exterior de Guatemala también se pronunció expresando su rechazo por la flagrante y grave violación hacia la sede de la Embajada de México en Ecuador. El mandatario de Colombia, Gustavo Petro, se sumó y anunció que promoverá una acción para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos expida medidas cautelares en favor de Jorge Glass, al que se le violó de manera bárbara su derecho al asilo. Gabriel Boric, de Chile, señaló: nuestra solidaridad con México ante la inaceptable violación de su soberanía mediante la irrupción de la policía ecuatoriana en la Embajada de México en Quito. El presidente Daniel Ortega de Nicaragua, en un comunicado, condenó y rechazó la acción del gobierno ecuatoriano como una barbarie política y decidió romper toda relación diplomática con el régimen de Ecuador. Luis Alberto Arce, presidente de Bolivia, escribió que se evidenció no solo la violación de normas internacionales, sino también la afectación a la hermandad y convivencia pacífica entre los pueblos de América Latina y el Caribe. Por su parte, Argentina se unió a los países de la región y condenó lo sucedido la noche del viernes en la Embajada de México en Ecuador. En tanto, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, condenó la violación de las instalaciones de la Embajada de México en Quito y hace un llamado a respetar el derecho internacional diplomático. En tanto, la Organización de Estados Americanos, OEA, en un extenso comunicado manifiesta su solidaridad a quienes fueron víctimas de las acciones improcedentes que afectaron a la Embajada de México en Ecuador y hace un llamado al diálogo entre las partes para resolver sus diferencias y estima una reunión del Consejo Permanente de la OEA para abordar el tema. Y finalmente, la Embajada de Estados Unidos en Ecuador se pronunció con ese mensaje: los Estados Unidos condena cualquier violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Alentamos a nuestros socios, México y Ecuador, a resolver sus diferencias de acuerdo a las normas internacionales, informó Charlie Pisa. El ex vicepresidente Jorge Glass, capturado dentro de la Embajada de México en Quito e ingresado a la cárcel de máxima seguridad La Roca en Guayaquil, tiene 2 condenas en su contra. Su defensa busca que se le conceda la libertad a través de un habeas corpus. La incursión policial en la Embajada de México, que terminó con la detención del expresidente Jorge Glass, fue rechazada por la mayoría de presidentes y gobiernos de Latinoamérica. Asimismo, la OEA y Estados Unidos piden a los dos países que lleguen a acuerdos diplomáticos.
Tras el arresto de Jorge Glass, la Revolución Ciudadana se declaró en oposición al gobierno y solicitó la renuncia del presidente de la República, Daniel Noboa. Se incrementa el padrón electoral en Guayas, con 45,000 ciudadanos más que acudirán a las urnas el próximo 21 de abril. Se realizó el primer simulacro para el referéndum y consulta popular. Desde la mañana del sábado, el ex vicepresidente Jorge Glass Espinel permanece en la cárcel de máxima seguridad La Roca en Guayaquil. En los exteriores, y para tener un informe del ambiente que se vive en los alrededores de ese recinto carcelario, se encuentra nuestro compañero Jorge Salazar. Mi querido Jorge, adelante con tu reporte a esta hora de la mañana. Buenos días. Cuéntanos cuál es el movimiento o expectativa que hay en ese recinto carcelario a propósito del pedido de habeas corpus que ha hecho la defensa del ex vicepresidente Glass. Buenos días Luisa y amables amigos, bendecida semana para todos. Es importante aclarar que para ingresar a esta cárcel número 3 de máxima seguridad, conocida como La Roca, hay que ingresar por la Regional 8 y aquí por un pasadizo de aproximadamente 400 metros se llega pues hasta esta cárcel La Roca. Respondiendo a tu pregunta, Luisa, en los exteriores de este recinto carcelario se observa una relativa calma, no existe presencia ni de los elementos de las Fuerzas Armadas, tampoco de la Policía Nacional. En el filtro número 1 se observa pues a guías penitenciarios. Importante pues informar que desde el fin de semana, como bien indicabas, el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, permanece acá en este centro de privación, luego de que se ha ingresado hasta este sitio a bordo de una tanqueta militar y con fuerte resguardo de la fuerza del orden. Un equipo de La Noticia estuvo pendiente pues de este traslado y los detalles se los mostramos en la siguiente nota. Eran las primeras horas de la mañana del sábado y la novedad en la base aérea Simón Bolívar fue que traían al ex vicepresidente Jorge Glass, detenido en la Embajada de México en Quito, hasta Guayaquil. El arribo del avión de la FAE fue a las 9 de la mañana con 30 minutos, donde le esperaba un fuerte contingente policial y militar, que incluía una tanqueta. Aquí llevaron a Glass por las principales avenidas del norte de Guayaquil. La caravana arribó a las 10 de la mañana con 15 minutos al exterior del recinto penitenciario en la vía Daule. El objetivo era llegar hasta la cárcel La Roca. Y hubo más uniformados en la puerta y 2 tanquetas más. Así ingresaron a ese reclusorio. Luego se difundieron fotografías del ex ministro y también ex segundo mandatario, quien fue asistido para caminar al bajar del vehículo blindado de las Fuerzas Armadas. En todo momento estuvo esposado y posteriormente cuando le practicaron un chequeo médico con personal del Ministerio de Salud Pública y después al ingresar a la celda, donde se puede observar que le habían dotado de algo de vestimenta y un kit de aseo. En este espacio permanecerá bajo custodia de un agente de seguridad penitenciaria y un elemento de las Fuerzas Armadas. Por su parte, el Estado informó en un comunicado que el PPL fue ubicado de conformidad con los criterios de clasificación inicial. En esa cárcel guarda prisión el ex asambleísta Pablo Muentes, también líderes de agrupaciones selectivas denominadas ahora terroristas, entre ellos sicarios, también el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y el hijo de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad.
Esta cárcel tiene una capacidad de 160 reos y por ahora hay 51 y están ubicados uno en cada celda. Estas son las mismas instalaciones que en septiembre de 2023 un grupo delictivo desde un punto no determinado envió un dron al techo que lo hizo aterrizar con una fuerte carga explosiva que fue controlada y detonada por grupos especiales de la Policía Nacional, dejando esta estructura destruida y el reclusorio inhabilitado por varios meses. Ahora, entre los presos que están en el interior son personajes políticos, informó Charlie Pisa. Y fue en octubre del 2017, cuando aún era vicepresidente de la República, que Jorge Glass perdió su libertad por el delito de asociación ilícita. Luego de 5 años, en el 2022, recuperó su libertad. No obstante, un mes después, la Corte de Justicia anuló esta decisión y Glass se volvió a entregar. Finalmente, en agosto del 2022, le otorgaron un habeas corpus y a finales del mismo año, una medida cautelar con las que nuevamente quedó en libertad. Durante estos 2 últimos años, del 2022 al 2024, su defensa ha realizado un sinnúmero de maniobras. No obstante, se conoce que desde el pasado viernes en horas de la noche, él ha sido detenido. Reiteramos, acá en los exteriores de este recinto carcelario, en el que existen 5 centros de prisión, se observa una tranquilidad. No hay presencia de militares ni de la Policía Nacional, tampoco pues de familiares o simpatizantes del ex funcionario. En otro tema que guarda relación en cierta manera con temas de seguridad, hace pocas horas el presidente de la República, Daniel Noboa, a través de un comunicado oficial, reconoció la persistencia de un conflicto armado interno en el país. Siendo así, mediante un decreto ejecutivo, el número 218, el presidente reconoce la persistencia de un conflicto armado interno a cargo de grupos armados organizados. En el marco de este conflicto, señala el documento, algunas de las disposiciones del presidente son: a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para prevenir y erradicar la actividad de grupos armados organizados en territorio nacional. A la Policía y las Fuerzas Armadas continuar con el despliegue operacional y táctico requerido para neutralizar los ataques armados, amenazas o riesgos orquestados por el crimen organizado, grupos armados o denominados ahora como terroristas. Menciona el comunicado la coordinación necesaria para establecer una programación presupuestaria plurianual respecto a la seguridad interna, sistemas de inteligencia estratégica y de contrainteligencia, entre otras. Son las medidas pues, que se establecen a través de este decreto ejecutivo número 218. Además, menciona el documento, el mandatario declaró a los centros de privación de libertad como zonas de seguridad. Esto pues a propósito de la culminación un poco de estos 3 meses de estado de excepción que ha vivido el país para poder contener la ola de violencia que estaba azotando a la República, a esta nación, a Ecuador. Ese reporte esta mañana desde los exteriores del recinto carcelario en las periferias de Guayaquil. Buenos días con todos. Gracias, Jorge. Dentro de ese marco, otras noticias, por supuesto. México cierra sus servicios consulares en Ecuador. Pues toda una incertidumbre se ha generado luego de esta noticia. Los ecuatorianos que requieran tramitar un visado para viajar a este país aún no tienen respuesta, no están informados qué va a suceder con estos casos. Veamos la siguiente nota. El Ministerio de Relaciones Exteriores de México anunció el cierre tanto de su embajada en Quito como de los servicios consulares que prestaba a sus compatriotas que residen en el país, como a los ecuatorianos que solicitaban el visado para ingresar a esa nación. La autoridad de la política internacional mexicana manifestó que este cierre es indefinido, es decir, no existe fecha de reinicio para el trámite en territorio ecuatoriano de visas ni otro tipo de documentos, mientras que la comunidad mexicana y empresarial que radica en el Ecuador
deberá buscar asistencia a través del sistema SIRME, que es el Sistema de Registro para Mexicanos en el Exterior, cuyo objetivo es que tanto turistas como residentes mexicanos puedan registrarse por Internet para obtener información y recomendaciones para cualquier tipo de requerimiento. O la otra alternativa será utilizar los servicios que prestan las embajadas mexicanas en Chile, Colombia y Perú. Si bien aún no se han definido los procedimientos, los ecuatorianos que soliciten ese visado deberán tramitarlo en las embajadas de esos países. Para ello se dejó un documento con números de teléfono y correos de estas delegaciones. A principios de este mes de abril, la Embajada de México en Ecuador anunció que instalaría su consulado móvil en Guayaquil entre los próximos 27 y 28 de abril para atención de sus compatriotas y también para la emisión de visas. La solicitud de citas estaba prevista que se inicie el próximo 16 de abril, pero ahora todo es incierto, pues el personal diplomático residente en la embajada retornó a su país sin que hasta el momento se conozcan cómo procederán para la obtención de este documento, que es requisito indispensable para los ecuatorianos poder ingresar a la nación azteca, informó Miguel Ángel Bedoya. Recuerden, amables televidentes, que a partir de hoy rige, de acuerdo al decreto 218, firmado por el Ejecutivo, por el presidente Daniel Noboa, la presencia permanente de elementos de la Fuerza Pública, Fuerzas Armadas y Policía Nacional en todo el territorio nacional para combatir al crimen organizado. En medio de esto, agentes de la Policía Nacional se enfrentaron a tiros con secuestrados en la avenida Francisco de Orellana al norte de Guayaquil. Una persona fue rescatada durante el operativo que además dejó como resultado a 5 antisociales capturados. Veamos. Ahora ocurrió en la avenida Francisco de Orellana, cerca de la calle Naín Isaías, en la ciudad de la Kennedy Norte. Era una camioneta con al menos 6 impactos de bala en la parte frontal derecha. La Policía Nacional realizó el peritaje en el lugar y después se confirmaba que en aquel vehículo un ciudadano era secuestrado. Obstruyeron la circulación normal de la persona, simulando hacer un falso operativo. Existe una motocicleta de similares características a la de uso policial y por ende también a bordo de esta se ha encontrado un ciudadano posiblemente infractor de la ley. Se la liberó en ese momento, hubo un cruce de fuego. Uno de los vehículos de los sospechosos presenta impactos de proyectil de arma de fuego. Así fue liberada la víctima y capturaron a estos 5 sujetos. Con estos carros de alta gama en los que se movilizaban para cometer el delito, entre otros indicios. Había dinero en efectivo, teléfonos celulares también de alto valor. Es muy importante resaltar que ellos se comunicaban de manera no convencional, utilizando radios de comunicación que constan como indicios asociativos también. De su parte, la institución del orden busca al resto de la agrupación delictiva. De ellos, solo 3 no tenían pasado judicial. Los otros 2, sí. César Enrique F., de 37 años, con una denuncia por delincuencia organizada en el 2019, y John Francisco C., de 37 años, con antecedentes en el 2016 por delito extorsivo. Mientras tanto, se realizan otras indagaciones en ese caso, en el que la víctima acudió a la fiscalía a asentar la respectiva denuncia, informó Charlie Pisa. Que un vecino nos
Son las 6 de la mañana con 15 minutos. Vamos a conocer sus denuncias. Denuncias que envía a través del 096-958-5650 en ese instante, en vivo y en directo. Así que por favor acompáñenme. Producción, póncheme la primera de este bloque. A ver, nos dicen por aquí, buenos días. Ya son muchos meses que en la cooperativa Sergio Toral 1, sector Regalo de Dios, no contamos con medidores de luz ni postes. La oscuridad causa robos y mucha inseguridad. En las cooperativas Sergio Toral 1 reciben muchos regalos, menos el de los medidores de luz, menos postes y la oscuridad está pero que acecha a 1000 por hora. Por acá nos dicen buenos días, ya bueno, la misma denuncia. En la Sergio Toral tenemos imágenes, estamos ahí graficando cómo está, bueno, bastante abandonado. Es un sector de asentamiento irregular, me imagino, o conocido popularmente como ese invadido, pero también vemos que están sin energía eléctrica, no tienen quizás los postes, pero el alumbrado público aún no llega. Confiemos, esperemos que pronto puedan de alguna manera recibir lo que necesitan, que es la energía eléctrica en el tema del alumbrado público, para que de esta manera las personas que trabajan desde muy temprano o quienes llegan pasadas las 6 de la tarde en su casa, que ya es hora de noche, pues puedan transitar con tranquilidad ante un clima de violencia. El no tener alumbrado público, sea porque se dañó o porque no cuenten con el servicio, es letal, es terrible, es preocupante y esperemos que pronto pueda restablecerse los trabajos en estos temas del alumbrado público en la cooperativa Sergio Toral 2. Son las 6 de la mañana con 16 minutos, habilitado nuestro WhatsApp al 096-958-5650. Aparece en pantalla para que usted nos dé a conocer, nos reporte en vivo y en directo. Recuerde que cada martes tendrá la oportunidad de visitar su barrio, su sector, mañana, sin falta, para poder acompañarlos y dar a conocer cuáles son los problemas que a usted como vecino tiene que enfrentar cada día. 6 de la mañana con 17 minutos, me indica producción con qué más nos vamos. Tenemos la siguiente información. Ahora quiero contarles, así es, tenemos otra denuncia, vámonos con otra denuncia. Buenos días, estimados. Las luminarias de las calles Pedro Pablo Gómez, la PPG y Los Ríos están quemadas desde el año pasado. Por las noches es demasiado peligroso. Vámonos a la PPG y la que le cruza. Así están en la noche, no podemos observar absolutamente nada. Y como les digo, o sea, el no tener la luz en horas de la noche vuelve un sector mucho más vulnerable, blanco fácil para la delincuencia, para el robo de vehículos y en el peor de los escenarios para situaciones más difíciles, en el caso de que una señora, una dama pase por ese sector, de que un caballero, o sea, es imposible, es intransitable, un lugar oscuro, peligroso, el sector de la PPG y Los Ríos, si mal no recuerdo. Están en total tinieblas. Acá las luminarias sí están, pero están deterioradas. Y según las que veo aquí, parece ser que le compete también al municipio de Guayaquil. Entonces, aquí les dejo este nuevo problema que ha surgido donde los amigos televidentes nos reportan, nos comentan y hacen un video para podernos informar cómo está la zona. Vámonos para Pascuales y no precisamente a comer fritada, no precisamente a ver un partido de fútbol, un campeonato relámpago, sino que también tenemos otra denuncia. ¿Qué pasa en Pascuales? Hola, buenos días. Las lámparas no funcionan y por ese motivo se acercan en la madrugada a robar en Pascuales. Así están, luminarias que tampoco valen y se vuelven un lugar fácil y llamativo para los delincuentes. Se va la luz en todo el barrio y aparecen los amigos de lo ajeno, porque no hay luminarias, porque están pero no valen, porque no les han dado mantenimiento. Es momento de cambiarlas. Aquí les dejamos este nuevo problema que nos acompaña esta semana, el tema de las luminarias en mal estado, quemadas, como en la cooperativa Sergio Toral 2, no tienen luminarias, no hay un servicio de alumbrado público aún. Asumo que están trabajando en eso. Son las 6 de la mañana con 19 minutos y les repito, mañana estaré en su barrio, en su sector. Recuerde reportarnos, porque en vivo y en directo estaré ahí, donde nace la noticia, donde nace la denuncia, para ponernos en sus zapatos. 096-958-5650 y además brindarles una oportuna solución.
6 de la mañana con 20 minutos, un joven fue asesinado esta madrugada en el cantón Durán, en Guayas. La víctima, amables televidentes, fue interceptada por varios delincuentes mientras se encontraba a pocas cuadras de su casa. Sus familiares lo lloraban en el mismo lugar donde minutos antes varios impactos de proyectiles de arma de fuego acabaron con su vida. Ocurrió cerca de la medianoche del domingo en la avenida principal de la ciudadela Abel Gilbert 3, en Durán, provincia de Guayas. La persona fallecida tenía aproximadamente 20 años, vivía en el sector y al momento del ataque, que fue protagonizado por sicarios en moto, se encontraba comprando salchipapas. Agentes de la Policía Nacional se congregaron en el sitio para realizar el levantamiento de cadáver e iniciar las investigaciones del caso, informó Jorge Salazar. 6 de la mañana con 21 minutos. Más adelante, un hecho insólito. Un grupo de personas se llevan un cadáver de la morgue. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó aquí? Te lo contamos más adelante. ¿En qué ciudad del país? ¿Fue aquí? ¿Fue fuera de Ecuador? Lo vas a saber más adelante a través del despertar de la noticia. Se llevan un cadáver de la morgue, un grupo de personas. Más adelante en el despertar, más detalles de esta información. La potra de la información visita sus barrios. Escríbanos y ella estará en vivo y en directo con ustedes. Nos quiere tener en su barrio, ahí estaremos con nuestras cámaras. Repórtenos en vivo y en directo. 24/7 nuestra redacción trabaja para resolver los problemas de la comunidad. RTS, siempre junto a usted. Son las 6 de la mañana con 28 minutos. Gracias por su fiel sintonía a través del despertar de la noticia. Adriana está desde muy temprano en los exteriores para brindarnos información. Adriana, ¿dónde te encuentras? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Y cuál es la denuncia a la que vamos a atender en ese instante? Te damos paso. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Gracias por su sintonía. Como siempre, hoy amanecemos en la cooperativa Amazonas 1 del sector del Guasmo al sur de Guayaquil. Y es un problema muy grande para los moradores de este sector. Ya no saben qué más hacer porque ya tienen bastante tiempo con este terreno aquí abandonado, que desde allí salen culebras. Allí también este terreno es aprovechado por los delincuentes para hacer de las suyas, por los consumidores de droga, entre otras cosas. Dama, usted para que nos narre, por favor, esto sabemos que este terreno era de la Armada, aparentemente luego habría pasado a manos del municipio de Guayaquil. Lo cierto es que nadie ha resuelto el inconveniente porque ustedes tienen muchos problemas. Sí, desde que yo nací, esto sigue así, súbanse a ver, es puro monte, consumidores de droga, o sea, nosotros los moradores ya estamos cansados, no sabemos qué hacer. Una vez invadimos y nos vinieron a sacar como peor que estaban encontrando a un narcotraficante. Ni así creo que aquí amiga, esto ha sido hasta muerto, de todo. Y aquí nosotros vivimos en zozobra porque ya estamos cansados de esto. No sabemos qué hacer, a quién acudir, porque en sí cuando estaba la señora Cintia Viteri de alcaldesa, ella supo decir que iban a hacer un sumar. Pero hasta el día de hoy vino a poner hasta la primera piedra, vino a hacer ella videos y todo, pero eso fue todo, quedó en nada. Y los montes ya prenden y usted viera cómo es esto, tienen que venir de 5 carros de bomberos acá a pagar esto. Es algo innecesario porque gastan el agua por gusto. ¿Cuándo fue el último incendio? Me parece que usted me estaba mostrando ese video. Coménteme, por favor, venga más acá para que pueda escucharse su voz. Aquí se meten a los hacheritos así a fumar, entonces ellos dejan prendido la candela y esto como ya se comienza a secar parte, entonces se hace un incendio, como ve todo el monterío, es grandísimo, como dice mi compañera aquí, vienen 4 o 5 carros de bomberos, a veces se nos hace difícil porque las casas como están aquí, el incendio a veces corremos el temor de que las casas mismas se incendien, entonces todo eso ya estamos de verdad, como dijo, cansados ya, no sabemos qué hacer. Pedimos al nuevo alcalde
que se sume a la obra que dejó inconcluso a la Cintia Viteri y que la primera piedra ya se haga una obra aquí. Inclusive también me dijeron que aquí dejaron a un taxista abandonado. Así es, niña, por el lado de allá dejaron a un taxista abandonado. Lo que han dicho todos los moradores, lo que estamos diciendo aquí es pura verdad. Aquí primero estuvieron los señores marinos y ofrecieron que iban a hacer un cuartel de la Marina, jamás lo hicieron. También vino, como dijo la compañera aquí, que vino la señora Cintia Viteri, también ofreció, puso la primera piedra y nada, no han hecho nada. Y más bien aquí hay un criadero de culebras y los fumadores, los fumones están por allá. Usted vio, ¿no? Usted vio. Este es un cuartel de fumones aquí, amiga, así que, por favor. Pasa también que es un terreno muy amplio. Claro, el municipio puede hacer muchas cosas, maravillas aquí. Nosotros vamos a ayudarles si desean, pero ya tomen cartas al asunto porque esto de aquí se ha vuelto pero insoportable. Insoportable, esa es la palabra que repiten los moradores de este sector. Vemos aquí también a muchos niños que corren extremo peligro y en general todos los adultos también. No vaya a ser que estas culebras pues les hagan algo, imagínense, y aparte de la delincuencia, es decir, es un cúmulo de cosas. Ajá, eso es verdad, más cuando hacen incendios, se mete el humo a las casas. Y imagínense, hay personas que son, bueno, acá hay una señora que sufre de los pulmones, entonces es un peligro para ella. Los niños, miren las criaturas aquí, es un daño, un perjuicio para ellos. Y sabe que con este terreno, como dice también el señor, pueden hacerse muchas cosas positivas para la comunidad, ya sea un cuartel, ya sea si pasó a manos del municipio, pues un centro que sea multifuncional, donde se enseñen oficios, donde se ofrezcan clases de arte, tantas cosas, por favor, que se necesitan en los barrios. No vale que esté así abandonado y que sea más bien para el uso de la delincuencia. Eso es verdad, amiga, necesitamos ayuda para que nos escuche el nuevo alcalde o personas que estén que quieran realmente ayudar y hagan algo productivo en estos terrenos. Así es, correcto. Nosotros hacemos ese llamado entonces a las autoridades competentes, en este caso al municipio de Guayaquil, tal vez que se haga una inspección. Sabemos que existe una nueva administración, pero esto ya es urgente para los moradores de esta zona del sur de Guayaquil, porque no vamos a esperar a que ocurran más cosas, que dejen más muertos, que salgan más culebras, etcétera. Se pueden hacer muchísimas cosas que sean de beneficio para la sociedad y sobre todo los moradores de este punto de Guayaquil. Es el reporte para ustedes. Continúan con más noticias. Adelante. Muchas gracias, Adriana. Volveremos contigo más adelante. Ahora vamos nuevamente a trasladarnos hasta los exteriores de la cárcel La Roca, este centro carcelario de máxima seguridad que fue construido en el año 2012 aquí en la ciudad de Guayaquil en el gobierno del expresidente Rafael Correa Delgado. Precisamente allí, en los exteriores de este recinto carcelario, se encuentra nuestro compañero Jorge Salazar. Mi querido Jorge, de vuelta contigo un poco para que la gente tenga claro, aunque lo dijiste en tu primera salida, indícanos la ubicación de este centro carcelario. Adelante con tu informe a esta hora, te escuchamos. Buenos días. Efectivamente, continúo en los exteriores del Centro de Privación Zonal 8, en las periferias de Guayaquil, por donde se ingresa también al Centro Carcelario número 3, de máxima seguridad, conocido como La Roca, y donde permanece recluido el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Importante indicar que desde que lo trajeron acá a bordo de una tanqueta y con un fuerte resguardo policial, luego de la disposición de un juez en Quito, no se han registrado desmanes acá en este reclusorio. Tampoco se ha activado una especie de dispositivo de seguridad por Policía Nacional o Fuerzas Armadas acá en las inmediaciones de este recinto carcelario. Por el momento lo que se lleva a cabo es un cambio de guardia entre los que estuvieron de turno en la madrugada
y los uniformados que ingresan a laborar en el turno de la mañana hasta el mediodía. No obstante, no existe, reiteramos una vez más, alguna especie pues de dispositivo de seguridad por parte de la Policía Nacional o Fuerzas Armadas. El exfuncionario fue detenido mientras se encontraba en la Embajada de México este último viernes, y luego ya el fin de semana lo trajeron hasta acá, este centro de privación, La Roca, y permanece junto a otras personas que también están siendo procesadas por el cometimiento de diferentes delitos. A Jorge Glass se lo acusa desde el año 2017 del delito de asociación ilícita y también por otros delitos más que sus abogados pues tratan también de defenderlo, y esto ha provocado un sinnúmero pues de acciones judiciales ilegales, ya que el exfuncionario ha salido y entrado de la cárcel en varias ocasiones en estos últimos 7 años. Ese reporte a esta hora de la mañana desde los exteriores de La Roca, en el noroeste de Guayaquil. Continúan ustedes con más información en estudio. Buenos días. Son las 6 de la mañana con 37 minutos, lo que hemos venido anunciando, un hecho insólito. Un grupo de personas se llevó de la morgue de Quevedo, provincia de Los Ríos, el cadáver de un joven de 17 años. Veamos por qué. Un video aficionado registró el momento que una turba de personas enfurecidas iba cargando un cuerpo que sacaron por la fuerza del Centro Forense de Quevedo, norte de la provincia de Los Ríos. El cadáver correspondía a un menor de 17 años que horas antes falleció tras recibir un impacto de proyectil a la altura de la cabeza. Donde que aproximadamente unas 200 personas interrumpen en este sitio, según versiones del guardia, se llevan al cuerpo. Al segundo día, viendo de que estos ciudadanos no podían realizar los trámites correspondientes para el sepelio, para el entierro de este menor de edad, devuelven el cuerpo en horas de la mañana para que se realicen los trámites legales correspondientes. Según el reporte policial, el ahora occiso fue abatido la tarde del viernes tras un enfrentamiento armado contra la Policía Nacional que supuestamente lo sorprendió mientras él, junto a un acompañante en moto, intentaba asesinar al estilo sicariato a un ciudadano en el sector Galo Plaza. Estamos actuando de manera legal, vemos de que hay muchos, especialmente en el sector de la Galo Plaza, hay muchas personas que se dedican a lo que es el sicariato, lo que se dedican a lo que es la venta de droga, un lugar muy conflictivo, especialmente en la ciudad de Quevedo. Producto de esa intervención policial, también hay un detenido que participaba en ese atentado y como evidencia el arma de fuego usada contra los agentes policiales, informó Martín Soto. 6 de la mañana. De un terrible accidente, Alison y amables televidentes. Así es, Luisa, en la avenida Felipe Peso. Mira, terrible, impactante imágenes de lo que fue un accidente de tránsito a la altura de la avenida Felipe Peso, bastante cerca de aquí. Pues vemos que hay como lomas, de alguna manera, o tienen esta avenida, tiene como lomas pequeñas, por decir lomitas, y vienen a exceso de velocidad, a tal punto que se desvía del carril, que tiene que seguir, y mira cómo termina de alguna forma. Bueno, no tenemos imágenes más adelante, pero empieza a como que de alguna manera a querer dar vueltas de campana, pero mira tú, Dios mío. Es una avenida sinuosa, tiene varias lomas, consecuentemente, para quien no conoce el sector, se arriesgan, lamentablemente, y hay que decirlo, a ir a exceso de velocidad. En todo caso, ahí están las consecuencias. Desafortunadamente, se desconoce si como consecuencia de este accidente ha habido algún tipo de, no sé, el fallecimiento del conductor o haya quedado malherido, pero ahí vemos la le cae incluso el poste de energía encima al vehículo. Increíble, no sé, pero yo me atrevería a decir allí
que muy seguramente o muy probablemente el conductor, habrá que ver si iba solo o acompañado, debe haber perdido la vida. Yo creo también que al ver una loma, uno sabe cuántas más vengan, o de pronto una avenida que viene de bajada, hay que mantener el tema de los límites de velocidad. O sea, uno no puede arriesgarse, sobre todo en esta avenida, que si bien es cierto, considero yo, para quien no la conoce, puede tornarse peligrosa. Pero en todo caso, esto ha ocurrido en horas de la madrugada. Vemos cómo impacta con el poste y creo que a la vez eso es lo que lo aguanta de que no dé vueltas en campana y que lamentablemente, bueno, hasta ahora no podemos reportar muertos, pero como tú dices, Luisa, pudo haber sido también que pierda la vida esta persona que se impacta terriblemente en la avenida Felipe Peso. Es lo más probable, el poste de energía eléctrica le cae encima a la parte delantera del vehículo en donde iba el conductor. Encima, ni siquiera es en el capó. Con estas impactantes imágenes de este terrible accidente ocurrido en la avenida Felipe Peso en horas de esta madrugada, presumiblemente por exceso de velocidad, vamos a una breve pausa. Esto es El Despertar de la Noticia, son las 6 de la mañana con 42 minutos. Ya volvemos. Son las 6 de la mañana con 47 minutos. 3 muertes violentas se registraron durante el fin de semana en Babahoyo, provincia de Los Ríos. 2 menores de edad resultaron heridos como daño colateral de estos atentados. La primera víctima se trata de un ciudadano identificado como Giovanni Mora, que fue abatido al estilo sicariato la noche del viernes en el sector Los Laureles de Babahoyo mientras jugaba naipes con unos amigos. Producto de este atentado, una niña de 9 años recibió un disparo en la pierna. Otra muerte violenta, también perpetrada con la misma modalidad, ocurrió minutos después en la vía Babahoyo-Montalvo, mientras la víctima, identificada como Carlos Urrutia Yepes, estaba comiendo en un restaurante a un costado de la carretera. Vienen unos 2 individuos en una motocicleta, le empiezan a disparar, le propinan unos impactos de proyectil. Esta persona sale en precipitada carrera, fallece. También hay una víctima colateral, una adolescente de unos 12, 13 años, que tiene 2 impactos en su estómago. La policía investiga si estos 2 hechos violentos estarían relacionados, pues en ambas escenas del crimen se encontraron indicios balísticos similares. Presumimos que es de la misma organización. Cabe indicar de que el ciudadano que es victimado en El Palmar tiene 4 antecedentes por robo, por tenencia de armas y otros antecedentes más delictuales. Finalmente, en horas de la madrugada de este domingo, en los exteriores de un billar clandestino, un grupo de jóvenes recibió una ráfaga de disparos que dejó 2 heridos y una víctima mortal identificada como José Varas. En Babahoyo, informó Martín Soto. De la mañana con 49 minutos, la decisión de ingresar a la Embajada de México en Quito para arrestar a Jorge Glass. Según explicación de la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfield, respondió a un peligro inminente de fuga del militante de la Revolución Ciudadana al país azteca. A propósito, y antes de ver la nota, indicarles que a las 7:30 de la mañana, en la noticia Primera Emisión, nos acompañará en el análisis de la crisis diplomática entre México y Ecuador el internacionalista doctor Carlos Estarellas Velázquez. Veamos la nota. La decisión de capturar a Jorge Glass en el interior de la embajada mexicana la noche del pasado viernes, explicó la canciller Gabriela Sommerfield, respondió a un inminente peligro de fuga del ex vicepresidente. La decisión del presidente de la República fue tomada, además, ante un riesgo real de fuga inminente del ciudadano requerido por la justicia en ejercicio de nuestra soberanía. En un pronunciamiento de prensa y acompañada por demás autoridades del Ejecutivo, la ministra de Relaciones Internacionales dijo que Ecuador agotó todas las instancias para explicar a México que no procedía a otorgarle el asilo político a Jorge Glass. El Ecuador expresó a la Embajada de México, a través de reiteradas comunicaciones y reuniones oficiales,
que no procede de manera alguna la concesión de asilo diplomático al señor Glass Espinel, que no es lícito conceder asilo a personas condenadas o procesadas por delitos comunes y por tribunales ordinarios competentes. Cuando Ecuador enfrenta un conflicto armado no internacional, cuyas repercusiones en la democracia y la paz ciudadana han sido evidentes, el abuso de las inmunidades y privilegios que otorga la Convención de Viena, concedidos de una misión diplomática a una misión diplomática, solo pueden agravar esta situación. A lo que añadió el secretario de Comunicación Roberto Izurieta, que varias frases y pronunciamientos desde suelo azteca hicieron perder la confianza de que el procedimiento iba a ser como lo corresponde y no permitir la impunidad. En donde, en la medida que no se le da el salvoconducto, ven maneras para que esa persona que está ahí, que no se le dio salvoconducto porque sus problemas son judiciales, terminan fugados. Sommerfield también enfatizó que la ruptura de las relaciones diplomáticas con México se dieron por las declaraciones desafortunadas del presidente de ese país que pusieron en duda la legitimidad de las elecciones del 2023. La tarde del domingo, la delegación diplomática mexicana, encabezada por la embajadora Raquel Cerur, arribó a suelo mexicano y expresaron que la irrupción a la embajada rompe con todo lo establecido por las convenciones internacionales. Informó Mauricio Sánchez. La potra de la información visita sus barrios. Escríbanos y ella estará en vivo y en directo con ustedes. Nos quiere tener en su barrio, ahí estaremos con nuestras cámaras. Repórtenos en vivo y en directo. 24/7 nuestra redacción trabaja para resolver los problemas de la comunidad. RTS, siempre junto a usted. Amables televidentes, a través de un comunicado y un decreto ejecutivo, el 218, el presidente de la República dispone lo siguiente: reconoce la persistencia de un conflicto armado interno por parte de los grupos delictivos organizados. Es por ello que dispone, entre otras cosas, que las Fuerzas Armadas, conjuntamente con la Policía Nacional, continúen con los despliegues y los operativos para combatir la delincuencia y el crimen organizado. Así finalizamos la presente entrega informativa del Despertar de la Noticia. Alison. Bueno, Luisa, pues le ponemos punto final al despertar, pero RTS tiene más información. Manténgase conectado a nuestra señal, no cambie. Un abrazo para todos, excelente lunes y hay que seguir informados con la señal del mejor canal del Ecuador.